en el corazón de la ciudad de Nueva York, donde las fortunas se construyen sobre el silencio y el poder se mueve entre las sombras en lugar de en las salas de juntas, un acuerdo por valor de cientos de millones de dólares estaba a punto de fracasar. Dentro del exclusivo restaurante Aurelia, en un comedor privado donde las cortinas de terciopelo eran tan gruesas como los secretos, Lucas Santoro se encontraba atrapado en una pesadilla que no había previsto. Sus socios comerciales japoneses estaban impasibles al otro lado de la mesa de caoba. Su traductor había desaparecido. Su imperio se tambaleaba al borde de un precipicio lingüístico que ni todo el dinero ni toda la influencia del mundo podían salvar. Pero a solo unos metros de distancia, recogiendo platos con una invisibilidad consumada, se encontraba una joven camarera llamada Emily Petrova. Para todos los presentes en aquella sala, ella no era más que parte del mobiliario, un par de manos que rellenaban vasos de agua y retiraban platos vacíos. No tenían ni idea de que estaban ante la única persona que podía salvarlos a todos. Lo que hizo a continuación no fue solo salvar un acuerdo. Estaba a punto de revelar una verdad que cambiaría el rumbo de todas las vidas de aquella sala, incluida la suya. El aire en el comedor privado de Aurelia era tan denso que resultaba asfixiante. Era una mezcla sofocante de colonia cara, vieiras a la plancha enfriándose en porcelana china y el inconfundible aroma del miedo disfrazado de confianza. La sala en sí era un testimonio del dinero antiguo y el poder aún más antiguo. Las paredes estaban revestidas de caoba oscura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Una única lámpara de araña ornamentada colgaba del techo, y sus bombillas ámbar proyectaban un cálido y conspirador resplandor sobre la escena que se desarrollaba debajo. Pesadas cortinas de terciopelo en color burdeos oscuro aislaban el espacio del resto de Manhattan, creando un mundo dentro de otro mundo donde no se aplicaban las reglas normales. A la cabecera de la mesa se sentaba Lucas Santoro, un hombre cuyo nombre se pronunciaba en susurros en los 5 distritos. Tenía 42 años, aunque sus ojos reflejaban el peso de alguien que había vivido varias vidas. Tenía el pelo oscuro y peinado hacia atrás, y un rostro de rasgos angulosos y expresión controlada. Llevaba un traje gris oscuro confeccionado en Milán, el tipo de traje que cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en un año, pero que parecía engañosamente sencillo. En su mano derecha llevaba un pesado anillo de oro, una reliquia familiar que había pasado por 3 generaciones de hombres Santoro. Reflejaba la luz cuando se movía, un sutil recordatorio del legado y las expectativas. Lucas Santoro no era un director ejecutivo en el sentido tradicional. No tenía una torre de cristal con su nombre grabado en el lateral. No concedía entrevistas a revistas de negocios ni hablaba en conferencias. Su oficina era una sala tranquila, situada encima de un restaurante en Little Italy, un espacio que olía a cuero viejo y humo de cigarro, donde las paredes estaban decoradas con fotografías de hombres con sombreros fedora y mujeres con perlas, todos muertos hacía mucho tiempo, pero que aún observaban. Su imperio se había construido sobre cosas que vivían en los espacios grises entre lo legal y lo ilegal. Controlaba los puertos, los contratos de construcción, el flujo de mercancías por las venas de la ciudad. Cuando Lucas Santoro cerraba un trato, lo sellaba con un apretón de manos y el entendimiento tácito de que romperlo tendría consecuencias de las que ningún abogado podría protegerte. Esta noche, sin embargo, todo su poder parecía inútil. Frente a él se sentaban 3 hombres de Tokio, representantes de la organización Tanaka, un grupo que operaba en sombras similares al otro lado del mundo. En el centro se encontraba el propio Kenji Tanaka, un hombre de unos 60 años con cabello plateado y ojos como obsidiana pulida. El acuerdo que estaban negociando era enorme, una asociación que daría a la organización de Santoro el control sobre una nueva ruta marítima, una red logística que canalizaría cientos de millones de dólares a través de sus operaciones anuales. Era el tipo de acuerdo que podía redefinir las estructuras de poder en 2 continentes. Pero requería precisión, requería confianza y, lo más importante, requería comunicación. David Chen, el traductor que Luca había contratado a un coste considerable,
debía ser el puente. Chen era una leyenda en ciertos círculos, un hombre que podía navegar no solo por el lenguaje, sino también por la cultura, que entendía las jerarquías tácitas y las sutiles cortesías que podían hacer fracasar o triunfar una negociación entre Oriente y Occidente. Pero David Chen no estaba allí. Hacía una hora había llegado un mensaje conciso explicando una emergencia familiar, inevitable e inmediata. Luca había leído el mensaje 3 veces, esperando cada vez que las palabras cambiaran. No fue así. Detrás de Luca se sentaban sus hombres de mayor confianza. Estaba Rocco, un hombre enorme con manos como bloques de hormigón, de pie cerca de la puerta con los brazos cruzados. Enzo, más delgado pero no menos peligroso, estaba situado junto a la ventana, con la mirada constantemente escaneando el entorno. Y en la mesa estaba sentado Carmine, el consejero de Luca, un hombre mayor con gafas de montura metálica y la mente de un maestro de ajedrez. Ninguno de ellos podía ayudar con este problema en particular. A pesar de toda su experiencia combinada, ninguno de ellos sabía más que unas pocas palabras en japonés, la mayoría aprendidas en las películas. El señor Tanaka carraspeó y el sonido rompió el silencio opresivo como una cuchilla. Habló en un inglés cuidadoso y mesurado, con un fuerte acento, pero con palabras precisas. Quizás, señor Santoro, deberíamos reprogramar la reunión. Este asunto requiere muchos detalles. La precisión es esencial en nuestro trabajo. Una mala comunicación podría ser desafortunada. La palabra reprogramar sonó como una sentencia de muerte. Tanaka y sus hombres volarían de regreso a Tokio por la mañana. Reprogramar significaba perder impulso y poner en duda la credibilidad. Significaba que los competidores de Luca, en particular un despiadado operador llamado Vincent Rossi, que había estado rondando este acuerdo como un tiburón, tendrían tiempo para hacer su propia propuesta. Luca ya había oído rumores de que Rossi estaba cortejando a la organización Tanaka con promesas y concesiones. Esta reunión era su única oportunidad para consolidar la asociación. Perderla no era una opción. Luca se recostó en su silla, con una postura relajada y el rostro impasible, controlando su calma. Cuando habló, su voz era baja y suave, el tipo de voz que no necesitaba elevarse para llamar la atención. En absoluto, señor Tanaka. David Chen solo se ha retrasado por una situación inesperada. Un asunto familiar que no podía esperar. Llegará en breve. Mientras tanto, por favor, disfruten de la comida. El chef de Aurelia ha preparado algo especial para esta noche. Era una mentira, y todos los presentes en la mesa lo sabían. El ligero fruncimiento alrededor de los ojos del señor Tanaka confirmó que el engaño había sido detectado y catalogado. En su mundo, un fallo así no era solo un inconveniente. Era un insulto, un signo de desorganización que planteaba dudas sobre la fiabilidad. Si Lucas Santoro no era capaz de gestionar algo tan básico como conseguir un traductor para la negociación más importante del año, ¿cómo se podía confiar en él para gestionar una operación multimillonaria que abarcaba 2 hemisferios? Carmine se inclinó hacia Luca y le susurró, con una voz apenas audible: Luca, tenemos un problema. No podemos discutir los detalles de las rutas de envío o el reparto de ingresos sin una traducción adecuada. Deberíamos considerar posponerlo antes de que empeore la situación. Luca giró ligeramente la cabeza y miró a Carmine a los ojos. No alzó la voz. No era necesario. No lo posponemos. Encontramos una solución. En ese silencio sofocante, en ese momento de desesperación apenas controlada, Emily Petrova se movió por la sala como un fantasma. Tenía 27 años, aunque el cansancio de sus ojos la hacía parecer mayor. Llevaba el pelo castaño claro recogido en un moño apretado y funcional. Su uniforme era sencillo, un vestido negro con un delantal blanco, la vestimenta habitual del personal de servicio de Aurelia. Se movía con una economía de movimientos que provenía de años de práctica, rellenando vasos de agua sin hacer ruido, retirando platos sin llamar la atención. Para los hombres de esa mesa era funcionalmente invisible, parte del fondo, tan anodina como el papel pintado. Pero Emily no era anodina. Detrás de su expresión neutra
y sus ojos bajos era un universo de observación y potencial reprimido. No solo oía el silencio de la sala, comprendía su textura y su peso. Veía la compostura forzada en el rostro de Lucas Santoro, la fría decepción en los ojos de los visitantes japoneses, la tensión que irradiaban los hombres que montaban guardia. Llevaba 3 años trabajando en Aurelia y en ese tiempo había aprendido a leer el sutil lenguaje del poder. Sabía cuándo un acuerdo iba bien y cuándo se le estaba rompiendo. Este se estaba rompiendo. Cuando se acercó al plato vacío del señor Tanaka, moviéndose con cuidadosa deferencia, él murmuró una frase suave y reflexiva sin mirarla. Arigato. Gracias. Fue algo automático, una cortesía extendida a alguien que pasaba desapercibido. Los dedos de Emily se detuvieron durante una fracción de segundo sobre la porcelana. La palabra quedó suspendida en el aire, un puente que no esperaba encontrar. Debería haberse limitado a asentir y continuar con su trabajo. Esa habría sido la opción segura, la opción inteligente. Pero algo dentro de ella, una parte que había permanecido dormida durante años, cobró vida. Cruzó la mirada con el señor Tanaka por un instante y respondió con una voz tan suave que casi era un susurro. Duitashimashite. El efecto fue inmediato. Los ojos del señor Tanaka se abrieron ligeramente, la primera grieta en su estoica actitud. La miró de verdad, por primera vez. Su mirada era aguda, evaluadora. Por un momento, la sala pareció contener la respiración. Luego, el momento pasó. El señor Tanaka inclinó la cabeza cortésmente y volvió a la mesa. Al fin y al cabo, ella solo era una camarera. ¿Qué importaba que supiera una o dos frases? Pero Emily sabía qué importaba. Se retiró a un rincón de la sala, con el corazón latiendo más fuerte de lo normal. La palabra japonesa se le había escapado sin querer, un vestigio de una vida que se había visto obligada a abandonar. Observó cómo se desarrollaba la escena. Vio cómo Lucas Santoro intentaba utilizar una aplicación de traducción en su teléfono, con una voz robótica que deformaba términos comerciales complejos y los convertía en un sinsentido incomprensible. Los ejecutivos japoneses intercambiaron miradas que lo decían todo, una mezcla de lástima y desdén. Así no era como los hombres serios hacían negocios serios. Emily sintió una oleada de frustración mezclada con algo que no había sentido en años. Oportunidad. Ella conocía ese idioma. Lo conocía íntimamente, no por los libros de texto, sino por la experiencia vivida. Había pasado 2 años en un pequeño pueblo a las afueras de Kioto como parte de sus estudios en la Universidad de Georgetown, viviendo con una familia y hablando solo japonés desde el amanecer hasta el atardecer. Había dominado no solo las palabras, sino también los matices, los registros formales del lenguaje y los códigos culturales que regían cada interacción. Estaba en camino de convertirse en agregada diplomática, alguien que tendía puentes entre mundos. Pero la vida había intervenido con brutal eficacia. El diagnóstico de su madre había llegado durante su último año de posgrado. Esclerosis múltiple, agresiva e implacable. Las facturas médicas se habían acumulado más rápido de lo que cualquier beca o préstamo podía cubrir. Su padre, un cartero jubilado, había agotado sus ahorros en el primer año. Emily se había visto obligada a tomar una decisión: continuar su educación y ver a su madre sufrir con una atención médica deficiente, o abandonar sus sueños y aceptar cualquier trabajo que le pagara. Había elegido a su madre, había abandonado Georgetown, se había mudado de vuelta a Nueva York y había aceptado un trabajo en Aurelia porque pagaba mejor que la mayoría y no hacía preguntas. Ahora, 3 años después, su mundo se había reducido a las 4 paredes de este restaurante. Servía a hombres como Lucas Santoro, hombres que ejercían un poder que ella solo podía imaginar, hombres que nunca sabrían que la mujer que les servía el agua hablaba 5 idiomas y que en otro tiempo había estado destinada a mucho más. Había aceptado esta degradación. Se había dicho a sí misma que era temporal, que algún día las cosas cambiarían. Pero lo temporal tenía la costumbre de convertirse en permanente cuando dejabas de creer en el cambio. Esta noche, sin embargo,
El cambio se presentaba de la forma más inesperada. El acuerdo en esta mesa estaba muriendo. Lo veía en cada gesto, en cada silencio tenso. Y ella era la única persona en esta sala que tenía la clave para salvarlo. La pregunta que le quemaba en la mente, mientras permanecía de pie en las sombras, era simple y aterradora. ¿Tenía el valor de dar un paso adelante? ¿Se atrevería a hacerse visible en un mundo que le había enseñado a desaparecer? La respuesta no vino de su cabeza, sino de algún lugar más profundo, de la parte de ella que recordaba lo que se sentía al ser más que esto, al ser vista, escuchada y valorada. Respiró hondo, se tranquilizó y tomó una decisión que lo cambiaría todo. El ambiente en la sala había pasado de tenso a algo más parecido a fúnebre. La aplicación de traducción de Luca acababa de cometer un error imperdonable, traduciendo mal una cláusula crítica sobre la seguridad del envío a algo que sonaba alarmantemente como garantía de protección contra piratas. Uno de los socios más jóvenes del señor Tanaka tuvo que taparse la boca con la mano para reprimir una risa, una falta de decoro tan profunda que supuso el fin de cualquier esperanza para esta negociación. El acuerdo no solo estaba fracasando, estaba siendo humillado. El señor Tanaka colocó las manos sobre la mesa en un gesto de firmeza. Cuando habló, su voz carecía de calidez, era una declaración formal. Señor Santoro, agradezco su hospitalidad y su tiempo. Sin embargo, está claro que hemos llegado a un punto muerto. Sin una comunicación precisa, no podemos continuar. No sería prudente para ninguna de nuestras organizaciones. Lucas sintió un nudo frío en el pecho. Vio el futuro desarrollarse en ese momento. Vio a Vincent Rossi riendo mientras firmaba el contrato que debería haber sido de Luca. Vio cómo su propia reputación recibía un golpe del que tal vez nunca se recuperaría. En su mundo, el fracaso no era solo una cuestión de dinero. Era una cuestión de respeto, de la percepción de competencia y control. Este fracaso tendría repercusiones. Estaba a punto de ofrecer una concesión, de sugerir un cambio de fecha con garantías y seguridades que sonarían huecas incluso mientras las pronunciaba, cuando una voz suave cortó el aire pesado como una navaja. Perdone mi intromisión, señor. Todas las cabezas de la sala se volvieron hacia el origen de la voz. Era la camarera, Emily. Estaba de pie cerca de la puerta de servicio, con las manos juntas delante de ella en una postura de respetuosa deferencia. No había gritado ni exigido atención. Simplemente había hablado, con voz clara y firme, lo suficientemente alta como para ser oída, pero no tan alta como para parecer presuntuosa. Carmine frunció el ceño e hizo un gesto de desprecio. «Vuelve a la cocina, esto no te concierne». Luca estaba a punto de despedirla también, irritado por la interrupción, cuando se dio cuenta de algo. El señor Tanaka ya no lo miraba. La atención del japonés estaba fija por completo en Emily, con una expresión de intensa curiosidad. La recordaba, la camarera que había respondido en su idioma. «¿Tiene algo que decir, señorita?», preguntó el señor Tanaka, con un inglés directo y una mirada inquebrantable. Emily respiró hondo, con todos sus instintos gritándole que se disculpara y se retirara. Ese no era su lugar. Eran hombres que operaban en un mundo de poder y consecuencias que ella apenas podía comprender. Ella no era nadie, solo una camarera con una bandeja y un delantal. Pero entonces vio su propio reflejo en el panel espejado de la pared del fondo. Vio los ojos cansados, el uniforme que la marcaba como inferior, y algo se encendió dentro de ella. Era su oportunidad, no solo para ayudarlos, sino para salvarse a sí misma de una vida de invisibilidad. Se volvió para mirar directamente al señor Tanaka, y cuando habló, no fue en inglés. Las palabras que salieron de su boca fueron fluidas, respetuosas y complejas, utilizando el estilo formal keigo del japonés, reservado para dirigirse a alguien de alto estatus. «Tanaka-sama», comenzó, inclinando ligeramente la cabeza en el gesto tradicional de respeto. «Gomenasai de gozaimasu». «Perdóneme, señor Tanaka. No pretendo sobrepasar mi posición. Sin embargo, no he podido evitar darme cuenta de que su importante discusión se ha encontrado con un obstáculo.
Me duele ver que un asunto de tanta importancia se vea obstaculizado por algo tan simple como el idioma. El efecto fue instantáneo y devastador. Los dos ejecutivos japoneses más jóvenes se sentaron muy erguidos, su compostura cuidadosamente mantenida destrozada por la sorpresa. La máscara estoica del señor Tanaka no solo se resquebrajó, se desmoronó por completo. Miró a Emily con los ojos muy abiertos, incrédulo, como si ella acabara de realizar un truco de magia imposible. Lucas Santoro y sus hombres solo podían mirar en silencio, atónitos. No tenían ni idea de lo que había dicho, pero la reacción al otro lado de la mesa les indicó que era algo extraordinario. Rocco, de pie junto a la puerta, intercambió una mirada de desconcierto con Enzo. Carmine se quitó las gafas y las limpió, como si el problema fuera su visión. Luca fue el primero en recuperar la voz, aunque le salió más áspera de lo que pretendía. ¿Qué le acaba de decir? Emily se volvió hacia él, con expresión tranquila pero el corazón acelerado. Le pedí disculpas por interrumpir, señor Santoro. Le expresé mi pesar porque una dificultad de comunicación impidiera que su importante negocio siguiera adelante. El señor Tanaka se inclinó hacia adelante en su silla, con un cambio radical en su actitud. La frialdad había desaparecido, sustituida por una atención concentrada. Se dirigió a Emily en un japonés rápido, con un tono agudo, a la vez curioso y desafiante. Anata wa bijinesu yogo wo rikai shimasu ka. ¿Entiende la terminología empresarial? Las negociaciones sobre logística internacional y acuerdos financieros requieren un vocabulario especializado. No se trata de una conversación informal. Sin perder el ritmo, Emily respondió con un japonés tan preciso y formal como el suyo. Hai rikai shite orimasu. Sí, lo entiendo. Estudié Relaciones Internacionales y Derecho Mercantil en la Universidad de Sofía. La logística y el derecho contractual fueron algunas de mis áreas de especialización. En ese momento, había tomado una decisión estratégica, sustituyendo Georgetown por la Universidad Sofía de Tokio. Era una apuesta calculada, un pequeño engaño diseñado para establecer una credibilidad inmediata y un terreno académico común. Funcionó. La mención de Sofía, una de las instituciones más prestigiosas de Japón, provocó otra oleada de asombro entre la delegación japonesa. No se trataba de una camarera que había aprendido algunas frases de las películas. Se trataba de alguien con una formación seria y relevante. Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Estaba presenciando algo que desafiaba toda lógica. Su camarera, la joven a la que nunca había prestado atención más allá de su función, estaba manteniendo una conversación de alto nivel con uno de los hombres más poderosos del mundo del hampa de Tokio. No entendía ni una sola palabra de lo que se decía, pero entendía perfectamente el lenguaje corporal. La hostilidad que había invadido la sala momentos antes se estaba evaporando, sustituida por un interés genuino. Luca, susurró Carmine con urgencia, tirándole de la manga. ¿Qué está pasando? ¿Quién es esta mujer? No tengo ni idea, murmuró Luca, con la mirada fija en Emily. Ahora se mantenía más erguida, y la tímida camarera había sido sustituida por alguien seguro de sí mismo y elocuente. Era como ver una transformación, una mariposa emergiendo de su capullo en medio de una crisis. El señor Tanaka se volvió hacia Luca y por primera vez en toda la noche sonrió. Era una sonrisa auténtica, no la máscara de cortesía que había mostrado antes. Señor Santoro, dijo en inglés, con voz cálida, parece que nos ha estado ocultando un valioso activo. Señaló la silla vacía a su lado, la silla que había sido reservada para David Chen. Señorita Emily, respondió ella en voz baja. Emily Petrova. Señorita Petrova, dijo el señor Tanaka con una reverencia respetuosa. Por favor, únase a nosotros en esta mesa. El trayecto desde la esquina de la sala hasta la silla vacía le pareció como cruzar un enorme cañón por una cuerda floja. Todos los ojos seguían los movimientos de Emily. Podía sentir el peso de su sorpresa colectiva, su escepticismo y su esperanza naciente presionándola como una fuerza física. De repente, su delantal de camarera le pareció ridículo, un traje de una obra en la que ya no actuaba.
Con manos temblorosas, se lo desató, lo dobló con cuidado y lo colocó en el aparador junto a la pared. Era un pequeño gesto, pero tenía un enorme peso simbólico. La camarera había desaparecido. Alguien más ocupaba su lugar. Se sentó en la silla de cuero, sintiendo su costosa suavidad, tan diferente de los duros taburetes de la sala de descanso del personal. La mesa, alrededor de la cual había dado cientos de vueltas con una bandeja en las manos, se extendía ahora ante ella como una arena. Ya no servía a esos hombres. Estaba sentada entre ellos. Luca la estudió con una intensidad que debería haberle resultado incómoda, pero que de alguna manera no lo era. Sus ojos oscuros, que no se perdían ni un detalle, lo captaban todo. La forma en que se comportaba, la calma y concentración de su expresión, la ausencia total de nerviosismo ahora que se había comprometido con este camino. Se dio cuenta de que había estado ciego. Esta mujer había estado en su presencia docenas de veces y él nunca la había visto realmente. Señorita Petrova, dijo, con voz mesurada, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Necesito entender lo que está pasando aquí. El señor Tanaka le preguntó por sus cualificaciones. ¿Qué le respondió? Emily le miró directamente a los ojos. Había una fuerza tranquila en su mirada que no había estado allí cuando sostenía la jarra de agua. Le dije que estoy familiarizada con la terminología empresarial y el derecho contractual. Le aseguré que puedo facilitar esta negociación con la precisión que requiere. Carmine soltó un sonido de incredulidad. ¿Aprendió derecho contractual sirviendo pasta? Antes de que Emily pudiera responder, el señor Tanaka intervino. Le hizo una pregunta detallada en japonés que duró casi un minuto. Emily escuchó con total concentración, sin apartar los ojos de su rostro. Cuando terminó, se volvió hacia Luca. El señor Tanaka desea volver al tema que estaba causando dificultades antes. La cláusula de su propuesta relativa a la exclusividad en las rutas marítimas. Su equipo tiene dudas. Consideran que el lenguaje es demasiado restrictivo y podría impedirles buscar otras oportunidades en la misma región. Necesitan que les aclare sus intenciones. La mente de Lucas se aceleró. Ese era, efectivamente, el punto conflictivo, el tema en torno al cual había girado la negociación durante la última hora, antes de que la situación con el traductor lo hiciera todo imposible. Era un tema complejo que implicaba derechos territoriales, reparto de ingresos y posicionamiento estratégico a largo plazo. Entregarle esto a alguien con quien nunca había trabajado, alguien cuya única credencial era que podía hablar el idioma, era como apostar una fortuna. Pero, ¿qué otra opción tenía? La alternativa era ver cómo el acuerdo se esfumaba aquí y ahora. Dígale, dijo Luca lentamente, con voz baja y deliberada, que la exclusividad es necesaria. Protege los intereses de ambos. Garantiza que no compitamos entre nosotros en el mismo territorio. Es la base de la asociación. Emily asintió. Pero cuando se volvió hacia la delegación japonesa, no se limitó a traducir sus palabras directamente. Hizo algo mucho más sofisticado. Reformuló el mensaje de manera que reconocía sus preocupaciones y al mismo tiempo presentaba la posición de Luca en términos culturales que resonaran en ellos. Habló en japonés, con un tono respetuoso pero seguro. Santoro Sama desea que les transmita que la cláusula de exclusividad no pretende ser una restricción a la libertad de su organización. Más bien, su objetivo es crear lo que podríamos llamar un espacio sagrado, en el que esta asociación específica pueda prosperar sin interferencias externas. Es un gesto de compromiso enfocado, una forma de decir que se está dando prioridad y protección a esta relación. La intención es generar confianza, no limitar las oportunidades. Había utilizado la metáfora de un espacio sagrado, un concepto que tenía un peso cultural significativo en la filosofía empresarial japonesa. Replanteaba la restricción como un honor en lugar de una limitación. Era un matiz que una traducción directa nunca habría captado. El negociador principal del equipo del señor Tanaka, un hombre severo de unos 50 años llamado Sato, se inclinó hacia adelante y habló largo y tendido. Su voz era animada, en ocasiones aguda. Señaló los documentos del contrato que había sobre la mesa y señaló algunos puntos concretos. Emily escuchó con absoluta atención, absorbiendo cada palabra.
Cuando Sato terminó, Emily se volvió hacia Luca. Su voz era tranquila y analítica. La principal objeción del señor Sato es la duración de 5 años de la exclusividad. Argumenta que, en el entorno actual del transporte marítimo mundial, 5 años son una eternidad. Los mercados cambian, las regulaciones cambian, surgen nuevas oportunidades. Según este acuerdo, si surgiera una oportunidad de asociación superior, la organización de Tanaka tendría prohibido por contrato aprovecharla. Señala que su organización, aunque respetada, no ha sido puesta a prueba en esta ruta en particular. Asumirían un riesgo significativo con un compromiso a largo plazo con una empresa sin probar. Ella no se había limitado a traducir su objeción. La había destilado, presentando el argumento central con una claridad que superaba la barrera del idioma para revelar la verdadera preocupación comercial que se escondía detrás. Carmine se inclinó hacia Luca con una voz apenas audible. Tiene razón. Esa ha sido su objeción desde el principio. Pensábamos que solo estaban negociando, pero esta es su verdadera preocupación. Luca sintió una extraña sensación, algo entre el vértigo y la revelación. Durante la última hora, había sido la persona más poderosa de la sala y, sin embargo, se había sentido completamente impotente. Ahora, la persona con más poder, la que controlaba si este acuerdo se cerraba o no, era una joven a la que apenas había considerado lo suficientemente humana como para mirarla a los ojos. Miró el contrato y luego volvió a mirar a Emily. Había inteligencia en sus ojos, una aguda capacidad analítica que se le había escapado por completo. ¿Qué propondrías?, preguntó, y la pregunta sorprendió a todos los presentes en la mesa, sobre todo a él mismo. Estaba pidiendo a una camarera un consejo estratégico de negocios. Emily dudó, sorprendida por la pregunta. Miró los rostros alrededor de la mesa, a los ejecutivos japoneses esperando, a los hombres de Luca desconcertados y al propio Luca, cuya autoridad cuidadosamente construida se desmoronaba para revelar una necesidad imperiosa de encontrar una solución. Respiró hondo y le dio su opinión sincera. Señor, la preocupación del señor Sato es legítima. Un compromiso de 5 años es considerable. Pero creo que hay un compromiso que podría satisfacer a ambas partes. ¿Qué pasaría si la exclusividad se redujera a 2 años, seguidos de un periodo de 3 años de derecho de tanteo? Si surgiera una oportunidad mejor, usted tendría 6 meses para igualar o superar sus condiciones. Si no pudiera, ellos serían libres de aprovecharla, manteniendo al mismo tiempo su acuerdo original en condiciones revisadas y no exclusivas. Esto protege su inversión inicial y les da flexibilidad. Demuestra confianza en su capacidad para seguir siendo la mejor opción. La sala quedó en silencio. Era una solución elegante, el tipo de compromiso creativo que podía convertir a los adversarios en auténticos socios. Luca estudió su rostro, buscando cualquier signo de duda o vacilación. No encontró ninguno. Sus ojos eran claros, su expresión segura. Luca Santoro había construido su vida confiando en su instinto sobre las personas. Ese instinto le había mantenido vivo y poderoso en un mundo en el que ambos estaban constantemente amenazados. En ese momento, todos sus instintos le decían que esta mujer imposible y extraordinaria, le estaba ofreciendo no solo una solución, sino un camino a seguir que él no había visto. Dígale al señor Tanaka, dijo, con voz que transmitía el peso de una decisión tomada, que tiene un trato. Cuando Emily tradujo la aceptación de Luca, la transformación en la sala fue inmediata y profunda. La tensión opresiva que se cernía sobre la mesa como una nube de tormenta se disipó en un instante, sustituida por una energía casi eléctrica de alivio y respeto mutuo. El rostro del señor Tanaka se iluminó con una amplia y genuina sonrisa, la primera muestra de cordialidad que había mostrado en toda la velada. Se levantó y extendió la mano a Luca por encima de la mesa. El apretón de manos fue firme, un sello físico de un acuerdo que se había salvado del borde del colapso. Los ejecutivos japoneses más jóvenes comenzaron a hablar rápidamente entre ellos, y su formalidad anterior dio paso a una animada emoción. Se barajaron papeles, se activaron tabletas y los abogados de ambas partes
comenzaron a tomar notas y a hacer enmiendas a los documentos del contrato. Durante todo el proceso, Emily se mantuvo como el centro tranquilo de la tormenta. Facilitó todos los intercambios, traduciendo la terminología jurídica con una fluidez que dejó a la propia gente de Luca luchando por seguirle el ritmo. Navegó por los delicados matices culturales del cierre de un acuerdo, asegurándose de que ambas partes se sintieran honradas y victoriosas. Se aseguró de que los términos revisados se captaran con precisión, de que no hubiera ambigüedades que pudieran generar resentimiento más adelante. Cuando el documento final modificado estuvo listo, el asistente de Lucas sacó una costosa pluma estilográfica, de las que tienen un peso considerable. Luca firmó con un gesto grandilocuente, con una firma audaz y segura, símbolo de un legado asegurado contra todo pronóstico. Pasó la pluma al señor Tanaka, que firmó con la misma solemnidad. El acuerdo estaba cerrado. Cientos de millones de dólares en ingresos por transporte, salvados de un desastre seguro por la persona menos probable de la sala. Carmane pidió que trajeran champán de la bodega del restaurante, las buenas botellas que se reservaban para momentos verdaderamente importantes. A medida que se llenaban y levantaban las copas, el ambiente se volvió festivo. Los ejecutivos japoneses, que 2 horas antes se mostraban tan rígidos y formales, ahora estaban relajados y reían, intercambiaban tarjetas de visita y discutían posibilidades futuras. Pero los mayores elogios se reservaron para Emily. El señor Tanaka levantó su copa hacia ella, con voz resonante y genuina admiración. Por la señorita Petrova, declaró, la negociadora más brillante y sorprendente que he tenido el placer de conocer. Santoro-san no debe permitir que este talento se desperdicie sirviendo mesas. Luca, con el rostro sonrojado por el alivio y el champán, miró a Emily al otro lado de la sala. Ella se había retirado hacia la pared, como si se preparara para volver a desvanecerse en el fondo, para volver a su papel de ayudante invisible. Pero eso ya era imposible. Todos los presentes la habían visto. No había vuelta atrás a la invisibilidad. No se preocupe, Tanaka-san, dijo Luca, con la mirada fija en Emily. No tengo intención de desperdiciar su talento. La fiesta finalmente llegó a su fin. La delegación japonesa se marchó con la promesa de ejecutar rápidamente los términos del contrato y con la esperanza de una larga y rentable. Los hombres de Lucas se marcharon uno a uno, cada uno de ellos lanzando miradas de asombro a Emily al pasar, como si fuera una especie de criatura mítica que hubiera aparecido en medio de ellos. Finalmente, la sala quedó vacía, excepto por Luca y Emily. La mesa estaba llena de restos de la histórica comida, vasos vacíos y papeles esparcidos. La luz ámbar de la lámpara de araña proyectaba largas sombras sobre la caoba. Luca se acercó a donde estaba Emily. Parecía cansado, pero el estrés aplastante de antes había sido sustituido por otra cosa, una curiosidad profunda y contemplativa. No sé qué decirle, comenzó, con una voz más suave de lo que ella había oído nunca. Gracias parece insuficiente para lo que ha hecho esta noche. No solo ha salvado un acuerdo, señorita Petrova. Puede que haya salvado mi reputación, mi negocio, quizás más. Solo estoy agradecida por haber podido ayudar, señor, dijo Emily en voz baja, sintiéndose de repente incómoda ahora que la crisis había pasado y estaban solos. Luca negó lentamente con la cabeza. No, lo que hiciste no fue solo ayudar. Lo que hiciste fue brillante. La forma en que reformulaste los argumentos, la conciencia cultural, el pensamiento estratégico. Eso no se puede enseñar en un aula. Hizo una pausa. Tanaka mencionó la Universidad de Sofía. ¿De verdad estudiaste allí? Este era el momento que Emily había estado temiendo. El momento en que su pequeña mentira saldría a la luz. Sabía que llegaría. Respiró hondo y decidió decir la verdad. Toda la verdad. No, señor, dijo, con la mirada firme a pesar de su nerviosismo. Nunca he estado en la Universidad Sofía. Estudié Relaciones Internacionales y Estudios de Asia Oriental en la Universidad de Georgetown. Luca arqueó la ceja, sorprendido. ¿Georgetown? Es uno de los mejores programas del país. ¿Qué pasó?
La compostura profesional de Emily se resquebrajó ligeramente, dejando al descubierto a la joven agotada que había debajo. La vida pasó, señor Santoro. A mi madre le diagnosticaron una forma agresiva de esclerosis múltiple hace 5 años. Los tratamientos médicos, los cuidados las 24 horas del día, las instalaciones especializadas, fue devastador desde el punto de vista económico. Los ahorros de mi padre se agotaron en el primer año. Tuve que dejar mis estudios de posgrado para trabajar. Acepté 2 empleos. Este es uno de ellos. Necesitaba mantenerla bajo cuidados adecuados y pagar las facturas que seguían llegando. Habló sin autocompasión, exponiendo los hechos brutales de su vida con la misma precisión tranquila que había utilizado para traducir las cláusulas del contrato. Pero había cansancio en su voz, el peso acumulado de 5 años de sacrificio. La historia flotaba en el aire entre ellos, en marcado contraste con el lujo dorado de su entorno. Luca permaneció en silencio durante un largo rato. Él, que había pasado su vida lidiando con duras realidades, se enfrentaba a una realidad más dura que la mayoría. Ahí estaba una mente que debería haber estado dando forma a políticas o asesorando a diplomáticos, y en cambio se había utilizado para recordar quién quería agua con gas y quién sin gas. La injusticia de la situación le impactó con una fuerza inesperada. Siempre había creído en reconocer el talento, en elevar a quienes lo merecían. Y aquí, el talento más formidable que había encontrado en años había estado oculto a plena vista, enterrado bajo circunstancias que escapaban a su control. «Tú japonés», dijo, con la voz cargada de una emoción que rara vez se permitía sentir. «Es impecable, mejor que el de Chen, y le pagué una fortuna. Viví en una zona rural cerca de Kioto durante 2 años como parte de mi carrera», explicó Emily. «Inmersión total. Se aprende rápido cuando nadie habla inglés y necesita sobrevivir». Luca finalmente lo entendió. No era solo formación académica, era experiencia vivida combinada con inteligencia natural y forjada en el fuego de las dificultades. Esa combinación era lo que había presenciado esa noche. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una pequeña tarjeta. En ella estaba impreso su nombre, nada más. Se la entregó. «Este es mi número privado», dijo. «Muy poca gente lo tiene. Quiero que me llames mañana por la mañana. Tenemos que hablar». Emily miró la tarjeta. Le pareció más pesada de lo que debería. «¿Una conversación sobre qué, señor?» Una sonrisa sincera se dibujó en los labios de Luca, el tipo de sonrisa que lo hacía parecer más joven, casi infantil. «Sobre tu futuro. Sobre lo que realmente vales para una organización que sabe valorar el talento. Emily Petrova, tu carrera como camarera ha terminado, si tú quieres». Emily no durmió esa noche. Se sentó en su pequeño apartamento de Queens, un estudio abarrotado con techos manchados de humedad y un radiador que traqueteaba durante toda la noche. La tarjeta de visita descansaba sobre la desgastada mesa de la cocina como una reliquia de otra dimensión. La adrenalina de la noche se había desvanecido hacía tiempo, dejando tras de sí una mezcla surrealista de euforia y terror que le hacía temblar las manos cuando cogía la taza de café. ¿Podía ser esto real? La vida con la que había soñado, la que le habían arrebatado hacía 5 años, ¿estaba de nuevo a su alcance? ¿O llamaría a ese número por la mañana solo para descubrir que Luca Santoro había recobrado la cordura, se había dado cuenta de lo absurdo que era contratar a su camarera y le había pedido amablemente que se olvidara de todo? La duda, esa compañera familiar y desagradable, se coló por las grietas de su esperanza. Los hombres como Luca Santoro vivían en un universo diferente, uno en el que los problemas se resolvían con dinero y contactos, no con el valor desesperado de los trabajadores del sector servicios. ¿Qué le hacía pensar que ella pertenecía a ese universo? Pero entonces pensó en su madre. La imaginó en la residencia, en esa pequeña habitación con la luz fluorescente parpadeante y el olor a desinfectante que nunca desaparecía del todo. El cuerpo de su madre se estaba deteriorando, pero su mente seguía siendo aguda, todavía llena de culpa por la carga que su enfermedad había supuesto para su única hija. La idea de poder decirle que todo iba a salir bien,
que la interminable preocupación por el dinero había terminado por fin, era una luz tan brillante que dolía mirarla directamente. Esa idea, más que nada, le dio a Emily el valor que necesitaba. A las 9 en punto de la mañana, con la mano ligeramente temblorosa, marcó el número de la tarjeta. Respondieron al primer tono. Santoro. Su voz era clara, profesional, muy diferente a la del hombre emocional que había visto en el restaurante la noche anterior. Señor Santoro, dijo Emily, con una voz apenas superior a un susurro. Soy Emily Petrova. Emily. Bien, esperaba que llamaras. Su tono se suavizó de inmediato. Hay un coche esperándote fuera de tu edificio. Te llevará hasta mí. Tenemos mucho que discutir. Emily se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Efectivamente, un elegante coche negro estaba parado en la acera, tan fuera de lugar en su barrio como lo habría estado una nave espacial. El conductor, un hombre corpulento con traje oscuro, estaba apoyado en el capó, esperando. El trayecto desde Queens hasta la sede de Luca fue con un desorientador paso a través de un portal hacia otro mundo. No se dirigieron a una torre de cristal en Midtown. En su lugar, el coche serpenteó por las estrechas calles de Little Italy, hasta detenerse finalmente frente a un edificio de aspecto modesto con un restaurante en la planta baja. El letrero sobre la puerta decía Giardino en elegante letra cursiva. El conductor le abrió la puerta y le indicó que entrara por una puerta lateral. Emily la siguió con el corazón latiéndole con fuerza. Subió una estrecha escalera que olía a café expreso y madera vieja. Arriba, una pesada puerta estaba abierta. La oficina que había detrás no se parecía en nada a lo que ella esperaba. No era moderna ni minimalista. Las paredes estaban revestidas de madera oscura y los muebles eran antiguos, pero claramente caros, del tipo que se fabricaba a mano hace décadas. En las paredes colgaban cuadros con escenas bucólicas de la campiña italiana. Un gran escritorio dominaba un extremo de la habitación y detrás de él colgaba una fotografía de un hombre de aspecto severo con un sombrero fedora, cuyos ojos seguían siendo intensos incluso después de décadas. Luca estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle. No llevaba chaqueta, solo una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos. Eso le hacía parecer menos intimidante, más humano. Cuando se volvió hacia ella, le sonrió. «¿Has encontrado el lugar?», dijo. «Bien. Por favor, siéntate». Señaló un par de sillones de cuero cerca de una mesita. Cuando Emily se sentó, entró una mujer con una bandeja con café expreso, agua y un plato de biscotti. Fue un cambio de roles tan chocante que Emily tuvo que luchar contra el instinto de levantarse y ayudar. Luca fue directo al grano. «Anoche no estaba borracho y no exageraba. Lo que hiciste fue una de las cosas más impresionantes que he visto nunca. No fue solo el idioma, aunque eso por sí solo ya habría sido valioso. Fue tu mente estratégica, tu capacidad para leer a las personas, tu compostura bajo presión. Son cualidades que valoro más que cualquier título o pedigrí». Se inclinó hacia adelante, con expresión seria. «He hablado con mis asesores esta mañana. Todos estamos de acuerdo. Quiero que trabajes para mí, no como camarera, como alguien que se encarga de las negociaciones, los enlaces culturales y las asociaciones internacionales. Alguien en quien pueda confiar para representar mis intereses cuando se trata de idiomas y culturas». El corazón de Emily se detuvo. «Señor Santoro, no tengo experiencia en el mundo empresarial. Ni siquiera he terminado mi carrera. Llevo 5 años sirviendo comida». «Y en esos 5 años», replicó Luca, «has tratado con gente difícil, has trabajado bajo presión, has observado el comportamiento humano de una forma que la mayoría de la gente con traje nunca hará. ¿Crees que eso no es experiencia?». Hizo una pausa. «En cuanto a tu carrera, yo te pagaré para que la termines. En cualquier universidad, en cualquier momento. Pero lo que tienes dentro, eso no se puede enseñar». Deslizó una carpeta por la mesa. Dentro había un contrato. Emily echó un vistazo al documento y las cifras la dejaron aturdida. El sueldo era superior a lo que había ganado en los últimos 5 años juntos. Había una prima por firma,
pagada en efectivo, que cubriría inmediatamente toda la deuda médica de su madre. Había cláusulas sobre el seguro médico, para ella y para su madre. Incluso había una ayuda para la reubicación si quería mudarse a un apartamento mejor. Era todo lo que había soñado, entregado en un solo momento. Y eso la aterrorizaba. No sé qué decir, balbuceó, con las manos temblorosas mientras sostenía el contrato. Di que sí, dijo Lucas simplemente. Di que le darás una oportunidad. Sé que es un gran salto. Te enfrentarás al escepticismo. Algunos de mis empleados dudarán de ti por tu procedencia. Tu trabajo consistirá en demostrarles que se equivocan. Y yo creo que lo harás. Emily lo miró, a ese hombre poderoso que operaba en las sombras, que inspiraba respeto con su silencio y sus gestos sutiles. Se dio cuenta de que le estaba ofreciendo más que un trabajo. Le estaba ofreciendo la oportunidad de recuperar la vida que le habían robado, de convertirse en la persona que estaba destinada a ser. Pensó en su madre. Pensó en las interminables noches de agotamiento, la constante ansiedad por el dinero, la lenta muerte de la esperanza. Pensó en la mujer que había sido antes de todo esto, la estudiante segura de sí misma que creía que podía cambiar el mundo. Sí, dijo, con voz ahora más firme. Sí, lo haré. Lucas sonrió, y fue una sonrisa de auténtica calidez. Extendió la mano sobre la mesa. Cuando Emily se la estrechó, su apretón fue firme, el apretón de manos de dos iguales que llegan a un acuerdo. Bienvenida a la familia, señorita Petrova, dijo. Ahora veamos de lo que eres capaz. Las primeras semanas en su nuevo puesto fueron un brutal bautismo de fuego. Los rumores se extendieron por la organización de Luca como la pólvora. El jefe había contratado a una camarera para un puesto de verdadera autoridad. Para muchos, parecía un capricho excéntrico, una decisión inexplicable que desafiaba toda lógica. Emily caminaba por los pasillos bajo una nube de susurros y miradas escépticas. El consejero de Luca, Carmine, y su círculo más cercano se mostraron especialmente reacios. La ponían a prueba constantemente durante las reuniones, lanzándole preguntas complejas con la esperanza de desenmascararla como una impostora. Convenientemente, se olvidaban de incluirla en las comunicaciones importantes. Hacían comentarios, lo suficientemente altos como para que ella los oyera, sobre cómo servir pasta no cualificaba a alguien para un trabajo estratégico, pero malinterpretaban fundamentalmente quién era Emily. Pensaban que su talento era un truco de fiesta, la capacidad de hablar japonés. No se daban cuenta de que su verdadera habilidad era su mente, su capacidad para analizar, adaptarse y resolver problemas que otros ni siquiera podían ver con claridad. Emily no se enfadó. Se puso a trabajar. Llegaba a la oficina antes que nadie y se quedaba hasta mucho después de que todos se hubieran ido a casa. Estudiaba todos los archivos a los que podía acceder, todos los informes, todos los análisis. Su formación académica, inactiva durante 5 años, volvió a cobrar vida. Absorbió la información a una velocidad que sorprendió a los analistas encargados de informarla. Luca le hizo una prueba, un pequeño problema interno que resolver. Había una disputa contractual con una empresa de logística alemana, una negociación amarga que llevaba meses estancada y que estaba costando dinero y buena voluntad a ambas partes. Carmine le entregó los archivos con una sonrisa burlona, esperando claramente que fracasara. Emily pasó 2 días leyendo todos los documentos, todos los correos electrónicos, todos los informes legales. Se dio cuenta de que el problema no era el dinero ni las condiciones. Se trataba de respeto. La empresa alemana se sentía insultada por lo que percibía como arrogancia y desprecio estadounidenses. La disputa se había convertido en algo personal. Programó una videoconferencia. Cuando los alemanes aparecieron en pantalla, severos y escépticos, Emily no comenzó con amenazas legales, sino hablándoles en un alemán fluido, otro idioma que había estudiado en la universidad. El cambio en su actitud fue inmediato y profundo. A continuación, presentó una propuesta revisada que no solo satisfacía sus necesidades financieras, sino que incluía cláusulas específicas que reconocían su experiencia y les otorgaban una mayor autonomía en sus operaciones.
No solo estaba negociando condiciones, estaba sanando una relación herida. En 2 horas, llegaron a un acuerdo preliminar. Se rompió el estancamiento que duraba meses. Cuando la noticia de su éxito se extendió por la organización, los rumores cambiaron. No había sido una casualidad. La camarera era una potencia estratégica. Sin embargo, su verdadera prueba llegó un mes después. El señor Tanaka, impresionado por la asociación, quería acelerar el calendario. Propuso una segunda fase del acuerdo, una expansión aún mayor que requeriría negociaciones técnicas detalladas. Esto significaría un viaje de 2 semanas a Tokio para finalizar los términos. En una reunión de altos cargos, Luca hizo un anuncio que dejó a todos atónitos. Necesitamos una delegación en Tokio durante 2 semanas para finalizar la fase 2. Emily dirigirá el equipo. Carmine parecía furioso. Luca, con todo respeto, ella nunca ha dirigido una delegación internacional. Se trata de una expansión multimillonaria. Se necesita a alguien con experiencia. Tienes razón, Carmine, dijo Luca con frialdad. Requiere a nuestro mejor negociador. Esa es Emily. Tú y un equipo de especialistas iréis con ella para prestarle apoyo. Pero ella está al mando. ¿Queda claro? El vuelo a Tokio en un avión fletado fue tenso. Carmine y su equipo trataron a Emily con una frialdad y formalidad que, de alguna manera, era peor que la hostilidad abierta. Estaban esperando, observando, esperando verla fracasar para poder decirle a Luca que habían tenido razón todo el tiempo. Las reuniones en Tokio fueron agotadoras. 10 horas al día en salas de juntas estériles, discutiendo miles de detalles técnicos. Los ingenieros japoneses eran brillantes e intransigentes, y sus preguntas eran implacables. El equipo técnico de Carmine luchaba por mantener el ritmo. La crisis llegó al tercer día. Surgió una compleja disputa sobre los protocolos de integración del sistema. Los ingenieros japoneses presentaron datos que sugerían un posible conflicto que podría causar fallos catastróficos. El equipo de Carmine insistió en que el análisis japonés era erróneo, que sus propias simulaciones no mostraban tal problema. La discusión se caldeó, ambas partes se atrincheraron. El acuerdo estaba en peligro. Esa noche, Emily no durmió. No era ingeniera, pero era una investigadora de talla mundial. Pasó toda la noche revisando cientos de páginas de datos técnicos de ambos equipos, buscando el origen de la discrepancia. Hacia las 4 de la madrugada, impulsada por el café y su firme determinación, lo encontró. Se trataba de un pequeño error en los supuestos básicos, una diferencia cultural que se había traducido en código. El equipo estadounidense partía de un modelo operativo, mientras que el japonés partía de otro. Ninguno de los dos estaba equivocado. Simplemente respondían a preguntas diferentes. A la mañana siguiente, entró en la sala de juntas con aspecto agotado, pero concentrada. Antes de que los ingenieros pudieran reanudar su discusión, se dirigió a la pizarra. «Caballeros», dijo con voz clara y autoritaria, «creo que he encontrado el problema. Y no está en los datos, está en la filosofía». Durante los siguientes 30 minutos, hablando con fluidez tanto en inglés como en japonés, explicó su descubrimiento. No culpó a ninguna de las dos partes. En cambio, lo planteó como una oportunidad. Al combinar ambos enfoques, podían crear un sistema más robusto que el que cualquiera de ellos había imaginado. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Entonces el señor Sato, el severo ingeniero jefe, se puso de pie y se inclinó profundamente. «Petrova-san», dijo con voz llena de respeto, «esa es la solución más brillante que he visto nunca». El resto de la negociación fue una formalidad. Consiguieron el acuerdo de expansión y forjaron una auténtica asociación basada en el respeto mutuo. En el vuelo de vuelta a casa, el ambiente era completamente diferente. Carmine estaba callado, pensativo. Los especialistas pedían la opinión de Emily, tratándola como su líder. No solo había ganado el acuerdo, se había ganado su respeto. Cuando regresaron a Nueva York, la noticia les había precedido. La expansión era oficial y valía cientos de millones. Luca recibió a Emily no en su despacho privado, sino en la zona principal, donde todos podían verlos.
Le estrechó la mano con firmeza, un respaldo público que no dejaba lugar a dudas. Los rumores sobre la camarera finalmente se acallaron. En su lugar surgió una leyenda. Emily Petrova ya no era una curiosidad, era una fuerza. Con su nueva seguridad financiera, lo primero que hizo Emily fue trasladar a su madre. La trasladó de un centro de cuidados básicos a un centro de tratamiento de vanguardia especializado en esclerosis múltiple. El nuevo centro contaba con médicos de renombre, terapias avanzadas y hermosas habitaciones con vistas al jardín. La primera vez que Emily la visitó allí, encontró a su madre sentada en una silla de ruedas en un patio privado, con un aspecto más fuerte que en años. Emily, dijo su madre con lágrimas en los ojos, nunca pensé que vería un lugar como este. Solo lo mejor para ti, mamá, dijo Emily, arrodillándose junto a la silla de ruedas. Todas las deudas han desaparecido. Ya no tienes que preocuparte por nada. Solo concéntrate en recuperarte. Su madre la miró con un orgullo abrumador. Nunca fue una carga, mi amor. Pero verte así, verte convertirte en quien estabas destinada a ser, es el mejor regalo. En el trabajo, el papel de Emily se amplió rápidamente. Luca la llevó a todas las negociaciones importantes. Su oficina se trasladó junto a la de él. Ya no era solo una especialista, era su asesora de mayor confianza. Creó un nuevo departamento y contrató a personas con antecedentes poco convencionales, lingüistas, diplomáticos, expertos culturales, personas cuyos talentos habían sido ignorados por las empresas tradicionales. Su equipo se hizo famoso por ser el más eficaz a la hora de resolver problemas en la organización. Una tarde, Luca la llamó a su oficina. He estado pensando en David Chen, le dijo, el traductor que no apareció aquella noche. Su emergencia familiar era real. Su hija tuvo un accidente. Las facturas médicas lo arruinaron, lo perdió todo. Luca deslizó un expediente personal por el escritorio. Tu departamento necesita un asesor senior, alguien que gestione los protocolos de traducción para proyectos delicados. El puesto incluye un seguro médico completo. Creo que deberías ofrecérselo. Emily sonrió, comprendiendo inmediatamente. Luca le estaba mostrando lo que significaba el poder real, no solo cerrar acuerdos, sino cambiar vidas. Al día siguiente, se reunió con David Chen en una cafetería tranquila. Parecía agotado, una sombra del profesional seguro de sí mismo que había sido. Cuando le explicó la oferta de trabajo y las ventajas, incluida la cobertura total de la atención médica de su hija, se le llenaron los ojos de lágrimas. Señorita Petrova, logró decir, ¿por qué haría usted esto? Mi fracaso le ha dado una oportunidad. No, señor Chen, dijo Emily con delicadeza. Su tragedia personal ha creado una oportunidad. Mi preparación ha creado la oportunidad. No triunfamos pisoteando a los demás. Triunfamos ayudándonos unos a otros. Aceptó inmediatamente. En ese momento, el viaje de Emily completó su ciclo. Ya no solo recibía oportunidades, las creaba para los demás. Pasaron 2 años. El mundo había cambiado de una forma que Emily nunca hubiera imaginado. La asociación con Tanaka había prosperado más allá de todas las expectativas. El departamento de Emily se había convertido en esencial para el éxito de la organización, el motor detrás de su expansión a nuevos mercados en 3 continentes. Emily Petrova ya no era una leyenda, era una institución. Su nombre era sinónimo de una nueva forma de hacer negocios, basada en la comprensión, el respeto y la resolución creativa de problemas. Había aparecido en publicaciones de negocios, aclamada como una visionaria. Ahora estaba sentada a la cabecera de una mesa de conferencias en Ginebra, dirigiendo las negociaciones finales para una importante asociación con una empresa suiza. Su equipo de expertos la flanqueaba. Al otro lado de la mesa, los ejecutivos suizos escuchaban con atención mientras ella articulaba términos complejos en un suizo-alemán impecable. Desde el fondo de la sala observaba a Luca Santoro. Ya casi nunca asistía a las negociaciones. Confiaba plenamente en Emily, pero había acudido a esta solo para verla trabajar. Vio la misma brillantez de aquella primera noche, ahora refinada por la experiencia y respaldada por una autoridad real. Sintió un profundo orgullo, no por haberla descubierto,
sino por haberla visto convertirse en todo lo que era capaz de ser. Después de firmar el acuerdo, Luca y Emily dieron un paseo por la orilla del lago Le Mans. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de colores brillantes. Solía pensar, dijo Luca pensativo, que el éxito tenía que ver con el poder, con el control, con ganar mientras otros perdían. Suma cero. Se detuvo y se volvió hacia ella. Tú me enseñaste lo contrario. Me mostraste que los mejores acuerdos no son transacciones, son relaciones. Me mostraste que nuestras vulnerabilidades pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas si somos lo suficientemente humildes como para aceptar ayuda. Fuiste lo suficientemente humilde como para escuchar, dijo Emily con delicadeza. Eso es poco habitual en alguien en tu posición. Él se rió. Estaba lo suficientemente desesperado como para escuchar. La humildad vino después. Hizo una pausa. Hay algo que tengo que contarte. Mis asesores y yo hemos estado discutiendo el futuro de la organización. Necesitamos a alguien que supervise las operaciones diarias de todas nuestras divisiones. Alguien con visión y que se gane el respeto de todos. Hemos votado por unanimidad. La miró directamente. Emily, queremos que seas nuestra directora de operaciones. Básicamente, dirigirías toda la empresa. Emily se detuvo con el corazón acelerado. Camarera, negociadora, jefa de departamento. Y ahora esto. La trayectoria era imposible, pero ahí estaba. Hay una condición, añadió Luca con expresión seria. ¿Cuál es? Tienes que tomarte unas vacaciones de verdad, un mes, como mínimo. Ve a ver mundo, no por trabajo, sino por ti misma. Emily sonrió, una sonrisa radiante y sincera. Puedo aceptar esa condición. Sabía exactamente a dónde iría primero. A un pequeño pueblo a las afueras de Kioto, para agradecer en silencio al lugar que le había dado las palabras que cambiaron su vida. El increíble viaje de Emily es un testimonio de algo que a menudo olvidamos en nuestro mundo moderno. El valor de una persona no se define por su uniforme o su cargo. Se define por el talento que posee, la resiliencia que demuestra y el coraje que reúne cuando se le presenta una oportunidad. Emily nunca fue solo una camarera que sabía japonés. Era una brillante estratega que esperaba una crisis para revelar su verdadero yo. Su historia nos desafía a todos a mirar más allá de la superficie, a valorar los talentos ocultos de las personas que nos rodean y a no subestimar nunca a nadie por su posición en la jerarquía social. Los regalos más extraordinarios suelen venir envueltos en los paquetes más comunes. La persona que te sirve el café puede ser la persona que cambie tu vida. La clave está en tener la sabiduría para reconocer el talento cuando aparece y el valor para darle la oportunidad de brillar. Lucas Santoro tenía esa sabiduría. Emily Petrova tenía ese talento. Juntos, demostraron que, a veces, los mejores acuerdos no tienen que ver con el dinero o el poder. Tienen que ver con las oportunidades que nos damos unos a otros. Si esta historia te ha emocionado, compártela con alguien que necesite escucharla. Hazle saber que su situación actual no define su potencial. Hazle saber que un solo momento de valentía, una sola decisión de dar un paso adelante y utilizar sus dones únicos, puede cambiarlo todo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Emily? ¿Habrías tenido el valor de alzar la voz, de arriesgarlo todo en un solo momento? Cuéntanoslo en los comentarios. Y recuerda, la próxima vez que interactúes con alguien que te preste un servicio, en cualquier función que la sociedad te diga que es pequeña o insignificante, fíjate un poco más. Puede que tengas delante a alguien grande esperando a ser reconocido.